Amalia Mendoza García, conocida en el mundo del espectáculo como la Tariacuri, nació el 10 de julio de 1923 en Huetamo, Michoacán, en un hogar humilde y lleno de las tradiciones de la música ranchera mexicana. Desde pequeña, estuvo rodeada de las melodías nostálgicas que su familia cantaba en las reuniones. La música estaba en su sangre. Su hermano, Juan Mendoza, conocido como el Tariacuri, formaba parte del trío Tariacuri, uno de los grupos de música ranchera más emblemáticos de México en ese momento, y sin duda fue una de las influencias más profundas en su carrera. A finales de los años 40, Amalia comenzó a explorar su propia voz en el mundo musical. Sin embargo, fue hasta 1954 cuando su vida dio un giro crucial. Después de años en el anonimato, firmó un contrato con Discos Columbia, lo que marcaría el verdadero inicio de su carrera profesional. Ese año grabó su primer gran éxito, Amarga Navidad, una composición de su futuro amante y figura clave en su vida, José Alfredo Jiménez. La canción se convertiría en un hito dentro de la música ranchera y en una especie de emblema de su estilo interpretativo, desgarrador, íntimo y cargado de melancolía. A mediados de la década de 1950, Amalia Mendoza comenzó a ganarse un lugar en el corazón del público mexicano. Su voz, que parecía provenir de las profundidades de su alma, era capaz de transmitir una tristeza tan genuina que era casi imposible escucharla sin sentir un nudo en la garganta. Las canciones que interpretaba, como Échame a mí la culpa y te parto el alma, hablaban de desamores y de las traiciones de la vida. Su estilo interpretativo era tan auténtico que, más que cantar, Amalia parecía contar sus propias experiencias a través de cada verso. En esa época, José Alfredo Jiménez ya era un nombre establecido en la música ranchera, y la vida de Amalia se entrelazó con la suya de una manera inevitable. Se cuenta que en 1956 comenzaron un apasionado romance, lleno de encuentros y desencuentros, que dejaría una marca profunda en ambos artistas. Jiménez compuso para ella algunas de sus letras más sentidas y su influencia en el desarrollo artístico de Amalia fue significativa. Un mundo raro, que interpretó con un sentimiento desgarrador, fue una de las muchas composiciones de José Alfredo que ayudaron a consolidar la carrera de Amalia Mendoza como una de las grandes voces de México. Los años siguientes fueron una época dorada para Amalia, y su colaboración con el productor de Discos Columbia, Felipe Valdés Leal, le dio un estilo único en cada grabación. Canciones como La cama de piedra y Vámonos resaltaron su habilidad para hacer de cada interpretación un testimonio de su vida personal. En 1959, lanzó un álbum que incluyó Échame a mí la culpa, otro éxito absoluto que la catapultó a la fama y le abrió puertas para trabajar junto a grandes artistas de la época. La creciente popularidad de Amalia Mendoza también le brindó oportunidades en el mundo del cine mexicano. Aunque su carrera cinematográfica no fue tan extensa como la de otras figuras de la época, su aparición en películas como Dos Corazones y Un Cielo 1959, donde compartió créditos con figuras de la talla de Pedro Infante y María Victoria, le permitió consolidarse aún más como un ícono de la cultura popular mexicana. Fue en esos años que Amalia desarrolló amistades profundas con grandes figuras del cine, como Lola Beltrán, quien también se convertiría en una referencia fundamental en su vida y carrera. Ambas compartían una pasión por la música ranchera y aunque sus estilos eran distintos, se influenciaban mutuamente en sus interpretaciones. A lo largo de los años 60, su carrera siguió ascendiendo con colaboraciones memorables y apariciones en la televisión. Uno de los momentos más destacados fue su participación en el programa Noches Tapatías, donde sus interpretaciones dejaban al público sin aliento y le aseguraron un lugar en el firmamento de la música mexicana. Sin embargo, Amalia Mendoza no solo brillaba por su talento musical, sino también por su enigmática vida personal. Además de su relación con José Alfredo Jiménez, otro romance con el famoso cantante Javier Solís añadiría drama a su vida y a su imagen pública. El romance con Solís, aunque breve, se dice que fue apasionado e intenso. Ambos artistas compartían una comprensión única del dolor y la melancolía, características que los hacían compatibles tanto en la vida como en el escenario. Fue esta relación, marcada por el misterio y la intensidad, la que cimentó en Amalia un sentido de nostalgia aún más profundo,
uno que se volvió imposible de separar de su música. Para 1963, Amalia ya era una de las cantantes más reconocidas del país. Fue en ese año que grabó La muerte de un gallero, una canción que relataba una historia llena de tragedia y desamor, temas que resonaban con su vida personal. En cada interpretación, la Tariacuri plasmaba el desgarro de su alma, esa misma nostalgia que la acompañó toda su vida y que la convirtió en una de las leyendas más queridas de México. Su vida era un eterno vaivén entre la gloria del éxito y la soledad de sus amores fallidos. El público mexicano encontraba en ella no solo una intérprete, sino una mujer que, a través de sus propios dolores, lograba expresar los suyos. En los años posteriores a su primer éxito, el vínculo entre José Alfredo y Amalia continuó desarrollándose, aunque siempre bajo una sombra de complicidad y, en ocasiones, de una tensión irremediable. José Alfredo, quien entonces estaba casado con Paloma Gálvez, era conocido por ser un hombre de pasiones desbordantes y Amalia se convirtió en una de ellas. Ella era musa y confidente, y su presencia sacaba lo mejor y lo peor de él, mientras José Alfredo le componía canciones que parecían capturar cada rincón de sus encuentros furtivos y sus largas noches de copas. Amalia encontraba en esas melodías el eco perfecto de su propio tormento. A mediados de los años 60, la relación de Amalia con José Alfredo se tornó aún más complicada cuando su vida se cruzó con la de Javier Solís, quien era otra figura destacada en la escena musical mexicana. Javier, el llamado rey del bolero ranchero, no solo compartía con Amalia un talento musical que tocaba el alma, sino también una afinidad por la vida bohemia y un temperamento difícil de domar. Las noches de presentaciones y fiestas, con el tequila como silencioso testigo, fueron el escenario donde surgió una atracción ineludible entre ambos. Los rumores de un romance entre Amalia y Javier comenzaron a circular y alcanzaron a José Alfredo, quien percibía este nuevo vínculo como una traición tanto profesional como personal. El triángulo amoroso entre Amalia, José Alfredo y Javier se convirtió en un drama público que no necesitaba palabras. En el escenario, cuando Amalia interpretaba canciones como Mucho Corazón o Canción Mixteca, las miradas del público buscaban señales de su vida privada, esperando ver en cada interpretación el reflejo de sus amores y desamores. José Alfredo, celoso y herido, le escribió La media vuelta, una canción llena de despecho en la que parecía encerrar todo el dolor que le provocaba verla alejarse. Amalia, por su parte, cantaba esta y otras canciones con un aire de desafío y resignación, como si la interpretación misma fuera una especie de catarsis. Sin embargo, la tensión y la rivalidad entre José Alfredo y Javier no solo añadieron dramatismo a la vida de Amalia, sino que también le otorgaron una profundidad emocional a su repertorio que pocos artistas han logrado igualar. En esos años, lanzaba temas como Pobre del Pobre y Paloma Negra, que no solo reflejaban las decepciones de un amor traicionado, sino también la desolación de una mujer atrapada en un mundo donde sus sentimientos parecían no tener salida. Estas canciones, cargadas de tristeza y con un trasfondo de realismo brutal, la consolidaron como una intérprete insustituible de la música ranchera. Mientras tanto, el público la aclamaba y Amalia comenzaba a recorrer México en giras que incluían estadios y teatros llenos de fanáticos que se identificaban con cada nota de dolor que ella expresaba. En una de esas giras, en el Auditorio Nacional, su interpretación de Te parto el alma hizo llorar a la multitud entera. La canción era un grito de desesperación y Amalia, con su vestido negro y su voz rasgada, parecía transmitir todo el desgarro de sus experiencias amorosas. Amalia continuó cantando y grabando, pero sus interpretaciones adquirieron un tono aún más profundo de nostalgia. Con José Alfredo, quien también luchaba contra sus propios demonios, mantuvo una amistad intermitente hasta su fallecimiento en 1973. Para entonces, la vida de Amalia estaba llena de recuerdos y de una soledad que, como ella misma lo diría en entrevistas, parecía ser el precio de su éxito y de su vida apasionada. Los romances que tanto la marcaron quedaron inmortalizados en su voz, que resonaba con la experiencia de una mujer que vivió cada verso como propio. Al recordar a Amalia Mendoza, uno no puede evitar preguntarse, ¿es posible que una voz como la suya nazca del puro talento, o son las heridas de la vida las que nos dan la fuerza para conmover?
¿Qué habría sido de Amalia sin aquellos amores tormentosos que llenaron de pasión y melancolía su vida? ¿Podría alguien más interpretar esas rancheras con el mismo sentimiento que ella, o hay una conexión que solo puede forjarse desde el sufrimiento y la autenticidad? Ahora, estimado lector, ¿cómo ves tú el legado de Amalia Mendoza? ¿Crees que la intensidad de su vida personal fue necesaria para dotarla de esa profundidad artística? ¿Es el dolor un elemento inevitable en la grandeza de algunos artistas? Comparte tus pensamientos y opiniones. ¿Cómo recordarás tú a Amalia Mendoza y qué crees que nos sigue enseñando su historia sobre el amor, la música y la vida misma?